¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bochología. Con estos videos conocerás mucho acerca de cuestiones eléctricas y mecánicas de tu bocho. Aprende diagramas eléctricos, suspensión, frenos y más en forma de teoría. Solo aquí, en Bochología, por tu canal Bocho Talacha. Como dueños de un automóvil, en más de una ocasión hemos visto o escuchado los términos alineación y balanceo, particularmente cuando en pláticas se tocan temas relacionados con la suspensión de los coches. La alineación y balanceo se realizan en talleres especializados que cuentan con instalaciones y herramientas adecuadas y seguras para hacer estos procedimientos, los cuales son llevados a cabo por personal capacitado. Veamos pues de qué se tratan estos procesos. El balanceo es un procedimiento que se realiza para contrarrestar irregularidades de peso en diferentes zonas de cada una de las ruedas de nuestro coche. En pocas palabras, el balanceo sirve para que las ruedas giren suavemente y sin vibraciones. Las irregularidades de peso a las que hago referencia se generan ya sea por la naturaleza de los métodos de fabricación o las diferencias de materiales tanto en el rin o rueda como de la llanta o neumático. Por ejemplo, y en el caso del rin o rueda, una irregularidad puede ser que alguno de los puntos de soldadura tenga una mínima diferencia de los demás. En el caso de los neumáticos, los cuales generalmente son los que tienen más irregularidades, el caso más común es que exista por lo menos un punto más pesado debido a aglomeración de material con el cual está fabricado el neumático, causada por el proceso de moldeado durante su fabricación. Estas diferencias de peso afectan mucho en el giro de las ruedas de nuestro coche, pues como recordaremos, estas giran a una muy alta velocidad cuando conducimos nuestro auto, creando mucha fuerza centrífuga en ellas. Si combinamos los elementos de diferencia de peso, velocidad, los giros propios de la rueda y la fuerza centrífuga, obtenemos como resultado una vibración que suele percibirse ya sea en el volante o en alguna otra parte del coche, sobre todo al conducir a partir de una cierta velocidad. La vibración causada por falta de balanceo afecta la conducción principalmente, pues dependiendo de la severidad del caso, el movimiento puede ser tal que se pierda la estabilidad del coche en un alto grado. Mecánicamente, la vibración daña piezas de la suspensión en general y a la larga es posible que provoque desgaste irregular en los neumáticos. Este proceso consta básicamente de colocar el rin o rueda con su neumático ya instalado e inflado en una máquina especial que lo hace girar para detectar todas las irregularidades presentes en la rueda. Posteriormente, la máquina muestra en pantalla dónde y de qué tamaño se debe colocar un contrapeso, conocido también como plomo de balanceo. Si el rin es de acero, los contrapesos se colocan usualmente en las cejas u orillas, mientras que en rines de aleación los contrapesos se instalan en algún punto de la cama interna de la rueda. Una vez instalados los contrapesos, el técnico revisará de nuevo la rueda para validar que el balanceo haya quedado perfecto. La alineación es el proceso de corregir la geometría de la suspensión delantera y trasera de un coche, de modo que las ruedas de cada eje estén perfectamente verticales y que corran paralelas. Para lograr este resultado, los ajustes de dicha geometría se basan en tres tipos de ángulos que son convergencia o divergencia, camber y caster. La convergencia, o su término opuesto, divergencia, es el ángulo que posee una rueda con respecto a su eje longitudinal. En el siguiente ejemplo podemos observar que la parte frontal de las ruedas delanteras del coche se encuentran apuntando, por decirlo de algún modo, hacia el centro del auto. En este caso se dice que las ruedas tienen un ángulo de convergencia, pues si trazamos una línea recta imaginaria, estas líneas se van a encontrar en un punto enfrente del vehículo. En caso contrario, cuando la parte frontal de las ruedas delanteras se encuentran apuntando hacia afuera del coche, se dice que se tiene un ángulo de divergencia, pues las líneas rectas imaginarias que trazamos anteriormente se van distanciando una de la otra enfrente del auto. Para realizar el ajuste de convergencia o divergencia, el técnico coloca el auto de manera que sus ruedas delanteras queden sobre unas pequeñas plataformas que permiten el giro de las mismas para facilitar el ajuste. Posteriormente afloja algunas tuercas de seguridad y va girando los tubos o varillas de dirección para lograr que el ángulo de convergencia o divergencia sea el que especifique el fabricante. Al finalizar, el técnico aprieta de vuelta todas las piezas que aflojó.
Como vimos en mi video de alineación del bocho, es muy importante que al realizar el ajuste de convergencia o divergencia, el técnico se cerciore de que el mecanismo de dirección quede completamente en su centro, pues se corre el riesgo de que el coche termine con más ángulo de vuelta para un lado que para el otro. Esto se da mucho en nuestros bochos porque en alguna ocasión se les ha retirado la caja de dirección, las varillas de dirección, el volante, etc. Y por ello se pierde el punto central de la dirección y es una de las muchas razones por las cuales las ruedas rozan la parte interna del bocho, ya sea en el eje o en la parte interna de la carrocería. Con el término camber, seguramente lo relacionaremos con las ruedas traseras de nuestros bochos u otros autos cuyas ruedas no se encuentran de manera vertical como normalmente las vemos en la mayoría de los coches. Sin embargo, camber es el ángulo medido en grados en el que una rueda se encuentra con respecto a la vertical, esto es, viéndolo desde la parte delantera o trasera de un auto. Cuando la parte superior de una rueda se encuentra más hacia afuera del auto que la parte inferior, se dice que el ángulo de camber es positivo. En caso contrario, el ángulo de camber es negativo. Este ángulo se puede ajustar en los coches para poder mejorar la estabilidad y la conducción de un vehículo, pero tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el camber negativo ayuda en las curvas, pero en el caso de los autos con tracción delantera, el camber negativo reduce la tracción y por ende la aceleración. Asimismo, un ángulo excesivo de camber, ya sea positivo o negativo, provoca un desgaste desigual y prematuro en los neumáticos. En cada auto es diferente la manera en la que se ajusta el camber, e incluso hay vehículos en los que este ajuste está predefinido por el diseño de su suspensión y no es posible ajustarlo a menos de que se realicen modificaciones. En el caso de nuestros bochos existe un buje excéntrico en la rótula superior para que podamos ajustar el camber de las ruedas delanteras. En el caso de las ruedas traseras de nuestro bocho, el camber se presenta debido a la forma en la que se les transmite la tracción. De la transmisión salen dos flechas que solo están articuladas en su unión con la transmisión. Es por esta razón que al modificar la altura de la suspensión trasera del bocho, las ruedas tienden a tomar un ángulo negativo. No obstante, el camber se puede ajustar reacomodando las plumas o placas de torsión de la suspensión trasera del bocho para a su vez ajustar la altura del auto y que de este modo las ruedas traseras puedan quedar con el menor ángulo de camber posible. En algunos bochos vendidos en Estados Unidos se sustituyeron las flechas ya mencionadas por juntas homocinéticas, las cuales permiten el movimiento de la suspensión hacia arriba y hacia abajo, minimizando el cambio de ángulo de camber que se da en las transmisiones de flechas. Caster es el desplazamiento angular del eje de giro con respecto al eje vertical de una rueda destinada al viraje de un vehículo. Para hacer este concepto mucho más claro, imaginemos que las ruedas de nuestro auto están montadas en una bisagra simple como la de una puerta. Si posicionamos la bisagra completamente vertical, decimos que el ángulo de caster es 0. Si giramos la bisagra un poco en el sentido de las manecillas del reloj, se dice que tenemos un ángulo de caster positivo. Lógicamente, si giramos la bisagra en contra de las manecillas del reloj, tendremos un ángulo de caster negativo. Bueno, ¿y para qué sirve o en qué afecta el ángulo de caster? Bien, seguramente en múltiples ocasiones has visto las ruedas delanteras de los carritos de los supermercados o las ruedas de las sillas en las oficinas. Nota cómo este tipo de ruedas tienen en común que su eje de giro o rotación se encuentra por delante de ellas. Esto provoca que la rueda gire y siga hacia cualquier dirección que la muevas. En los automóviles modernos vamos a encontrar por lo general un ángulo de caster positivo. Esto explica el por qué al dar la vuelta en una esquina, la dirección tiende a regresar a su posición central, cosa que el conductor percibe al girarse el volante por sí solo. Pero el ángulo de caster no solo sirve para esto, sino que el hecho de que la dirección tiende a mantenerse centrada ofrece al conductor una mejor estabilidad al conducir en línea recta y los movimientos de la dirección son más precisos. En el caso de los bochos, el caster no es ajustable directamente en la suspensión. Más bien, y como en todo auto, el caster se puede ver afectado por la modificación de la altura tanto de la suspensión delantera como de la trasera, incluso con solo cambiar la medida de la altura de las llantas o neumáticos. Pero como comenté anteriormente, existen unos espaciadores especiales que cambian la posición del eje delantero para ajustar el caster, cosa necesaria en bochos con suspensiones modificadas.
Bien amigos, este fue un video más de Bocho Talacha, espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Como siempre les recuerdo que den like, comenten y se suscriban a este canal si no lo han hecho, y pueden seguirme en su red social favorita, Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Asimismo, apoya este canal compartiendo los videos directamente desde YouTube presionando el botón compartir que aparece debajo de este video, ya sea en tu computadora o smartphone. Por favor, no descargues estos videos para compartirlos. Di no a la piratería. Hasta pronto.